Venga. Hola, buenos días. Tenemos hoy aquí una sesión, yo creo que será muy interesante, que la dará el doctor Fabio Zucarino del Hospital de San Joan de Déu y que también trabaja en el Hospital del Mar sobre las aplicaciones del 3D en la imagen cardiotorácica. Tenemos también tres expertas que son Susana Prat del Clínic, Montse Bret de La Paz y Luisa Feliu del Hospital de Alicante, que yo creo que al final de la charla, pues seguro que sus contribuciones nos ayudarán a entender y a comprender cómo han de desarrollarse este tipo de laboratorios o mini servicios transversales que seguro que con el paso del tiempo veremos en casi todos los hospitales de tercer nivel. Pues adelante, Flavio, cuando quieras. Vale, gracias. Voy a intentar compartir todo. Vale. Muchísimas gracias, Alberto, por la introducción. Eh, lo que vamos a hablar hoy es un poco de lo que son las aplicaciones del imaging 3D en general en las cardiopatías congénitas. Y bueno, diría que las preguntas, ¿no?, que nos tenemos que hacer cuando hablamos de imaging 3D y cardiopatías congénitas, básicamente es realmente qué nos aporta, ¿no?, esta imagen 3D en este tipo de patología, qué técnica podemos utilizar, ¿no?, en este tipo de modelos o de imágenes 3D que vamos a utilizar y luego cómo vamos a crear eventualmente modelos 3D, ¿no? Cuáles son los pasos para crear. Por tanto, realmente en la radiología, solamente con una diapositiva introductiva, realmente sabemos que ha evolucionado muchísimo, ha nacido como imagen bidimensional analógica a nivel del año 2000, ha pasado a ser una radiología ya con imágenes digitalizadas, ¿no? Ha sido el gran cambio que hemos tenido mucho tiempo después y claro, ahora en menos tiempo hemos tenido un cambio muy importante porque tenemos técnicas, ¿no?, como la tomografía o la resonancia que nos permiten, decimos, valorar esta imagen bidimensional de varias formas, de forma tridimensional, yendo hasta a definir la forma de visualización dependiendo de cuáles son las estructuras que queremos, decimos, valorar en este volumen de datos que hemos adquirido. Por tanto, esto es una cosa muy importante porque ya nos da ventaja a nivel diagnóstico. Esa es la radiografía de tórax que todos sabemos que es una técnica bidimensional que tiene mucho problema, muy difícil de diagnosticar muchas veces, de interpretar, porque tenemos todas las imágenes, todos los datos de esta unidad de volumen comprimida, ¿no?, en una imagen bidimensional. Por lo tanto, lesiones, ¿no?, o hallazgos como esto que veis aquí, que es una lesión, una masa posterior, puede pasar desapercibida. Por eso es tan difícil de interpretar y tenemos que ser muy buenos lectores. Y entonces tenemos que añadir, ¿no?, en este caso, otra proyección que nos hace mucho más fácil identificar la patología y esto nos da una imagen, decimos que sería el equivalente a una imagen tridimensional con los tres ejes, la información de los tres ejes reportados aquí. Obviamente, si utilizamos técnicas que adquieren todo el volumen y nos permiten verlo luego a través de diferentes planos, obviamente podemos ver mucho mejor lo que son los hallazgos patológicos en esta unidad de volumen. Entonces, para enfocarnos a lo que son las cardiopatías congénitas, obviamente sabéis que hay muchas técnicas de imagen que podemos utilizar, pero está clarísimo que la ecocardiografía representa la primera técnica de imagen siempre en este tipo de patología, en este ámbito. Tiene unas ventajas que obviamente son indiscutibles, no utilizar radiaciones ionizantes. Una cosa muy importante, en particular en el paciente pediátrico, tiene una resolución temporal elevada, ¿no?, que es muy importante para definir bien las estructuras cardíacas y vasculares. Y además, el color Doppler nos añade informaciones importantes sobre el flujo vascular. Obviamente se utiliza en la cardiopatía congénita tanto post-nacimiento como en la época fetal, donde también es una técnica muy buena en definir las estructuras cardiovasculares. ¿Cuáles son las limitaciones que podemos tener? Aparte de ser operador dependiente, como cualquier tipo de ecografía, que en este tipo de patología podemos encontrar estructuras complejas, ¿no?, cardiovascular, y que puede ser difícil definir la anatomía de estas estructuras solamente con imágenes bidimensionales de la ecocardiografía. Importante también que la relación de las estructuras cardiovascular con otras estructuras, en particular, por ejemplo, la vía aérea o la vía digestiva, pueden ser difícil o imposible de demostrar o de definir solamente con imágenes bidimensionales. Y aquí realmente es donde, a través de lo que llamamos, decimos, imaging avanzado, ¿no?, que realmente es un poco más complicado a nivel de manejo del paciente
en particular en pacientes pequeños, pediátricos, decimos a través de la resonancia, a través del TAC, podemos aportar, ¿no?, estos tipos de visualización tridimensional que nos ayuda. Entonces, a nivel de la patología congénita, ¿dónde nos va a ayudar la, la posibilidad de realizar imagen 3D? Bueno, me han dicho cuando tenemos una anatomía compleja, ¿no?, a nivel cardiovascular o de la vía aérea. Entonces, para entenderlo, os enseño este caso, que es un caso antiguo, que ya voy enseñando varias veces, pero me parece muy, muy didáctico en el sentido que es un paciente recién nacido, ¿veis? 19 días, que tiene una coartación aórtica, coartación que podemos diagnosticar bien aquí con la ecografía, ¿no? Tenemos aquí una disminución de calibre, y en esta ecografía, el médico que realiza la ecografía, pero aprecia también esta estructura aparentemente vascular, ¿no?, con un señal Doppler en el interior, pero no es posible con las imágenes de ecocardiografía definir el origen y el final de esta estructura vascular. Por lo tanto, claro, tenemos una estructura que no somos capaces de diagnosticar. Entonces, en este paciente realizamos un angiotac, ¿no?, con bacadosis. Y veis aquí, definimos un poco mejor la zona de coartación y la relación con los troncos supraórticos. Aquí se ve bien la relación con la subclavia, un poco mejor que aquí, pero bueno, no es un dato en este caso fundamental, pero este vaso que era imposible definir, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? A través de reconstrucción 3D vamos a realizar hasta un modelo virtual 3D segmentando las varias estructuras, y aquí podemos ver bien que esta estructura, que era difícil de diagnosticar solo con la ecocardiografía, era una vena pulmonar, era un drenaje venoso anómalo pulmonar parcial, con esta vena que veis aquí en verde, que tiene un recorrido intramediastínico tortuoso y que luego drenaba en el sistema venoso sistémico en vena cava superior y tronco brachocefálico. Por tanto, hemos sido capaces de demostrar la anatomía y diagnosticar esta estructura gracias, ¿no?, a este tipo de reconstrucciones, y explicarlo, ¿no?, a los cirujanos que eventualmente tienen que intervenir este paciente. Otra cosa importante en este tipo de patología es valorar las relaciones, ¿no?, entre diferentes estructuras anatómicas, que es muy importante y que con imagen 2D muchas veces no somos capaces de hacer. Entonces os enseño otro, este caso es un paciente de 3 años que incidentalmente, veis aquí en un cateterismo, presenta una morfología anómala de esta pulmonar izquierda y que hace sospechar, y aquí, y con los datos de la ecocardiografía, un sling de la pulmonar, ¿no?, una emergencia de la arteria pulmonar, en este caso izquierda, desde la arteria pulmonar derecha. Pero el dato fundamental aquí para valorar este paciente, para eventualmente intervenir este paciente, ¿cuál es? Bueno, es la relación, ¿no?, que tenemos entre la arteria anómala y la vía aérea. Saber cuál es la relación, dónde pasa la estructura vascular, cuánto está comprimida, si está comprimida la vía aérea, y esto obviamente lo podemos hacer bastante bien si realizamos aquí un modelo 3D, como veis a partir de esta imagen. Tenemos aquí aislada la morfología de la arteria pulmonar, de la vía aérea, y podemos ver de todas formas, de todas las angulaciones, esta relación, que es muy fácil en este caso explicarla al cirujano, mucho más que con estas imágenes, y hasta lo podemos ver desde dentro con una broncoscopia virtual, por lo cual podemos ver los dos aspectos de la relación de estas dos estructuras claves en el diagnóstico y en el manejo. Y luego también es muy importante la valoración previa a procedimiento invasivo, ¿no? Aquí sí que tenemos, como en los adultos, ¿no?, a nivel de cardiología, sabéis que hay una cantidad de procesos endovasculares, intervencionistas, que se van haciendo cada día más, ¿no? Por ejemplo, los TAVIs que nos han, decimos, inundado la lista de peticiones, ¿no?, de TAC. Y aquí también en pacientes pediátricos, obviamente, que tienen cardiopatías congénitas, no siempre hacemos estos procedimientos, pero cuando se puede evitar una cirugía, esto es muy bueno porque evitamos de hacer una reesternotomía, evitamos de haber otras complicaciones postquirúrgicas. Por lo tanto, si se puede solucionar el problema con intervención endovascular, fantástico, ¿no? Y una de las cosas que, por ejemplo, aquí os pongo dos ejemplos, nos encontramos más, son las estenosis pulmonares, ¿no? Y estas estenosis pulmonares que se pueden resolver, por ejemplo, con una implantación de una melodival, que funciona similar, ¿no?, como veis a un TAVI, por una implantación endovascular. Si vamos a dilatar esta estructura con una válvula intravascular, tenemos que estar conscientes de las estructuras que rodean, ¿no?, nuestra arteria pulmonar, para evitar eventuales compresiones, estructura adyacente, en particular las coronarias. Y como veis aquí, ¿no?, estos pacientes pueden tener además
anomalías, ¿no? de las coronarias. Por lo tanto, aquí las imágenes, como veis aquí, la segmentación específica de las coronarias o la relación aquí en el volumen con la arteria pulmonar nos puede dar informaciones útiles previas a este tipo de procedimiento para evitar, decimos, complicaciones. Y además, en el caso que sea necesario, podemos realizar estudios, ¿no? con dinámicos, o en este caso una reconstrucción 4D, ¿no? en tiempo real, que nos ayuda también a ver esta relación en sístole y en diástole si es importante. Y por último, decir que el imagen 3D en este tipo de patología favorece una mejor comunicación, ¿no? entre profesionales, ¿no? entre radiólogo, por ejemplo, clínico, cirujanos y también con estudiante, por ejemplo, si están estudiando medicina y quieren valorar patología cardíaca congénita, puede ser más fácil hacerlo a través de imágenes o modelos 3D y también con el paciente, ¿no? Porque el paciente también es muy difícil trasladarle toda esta información que tenemos. Aquí, por ejemplo, hay un caso de un paciente con una cardiopatía compleja, ¿no? Muy compleja. Entonces, claro, tanto en la ecocardiografía como en el TAC o la resonancia con planos, aunque sean coronales o saquitales, puede ser muy difícil definir, ¿no? todas las estructuras y representarla toda en una única imagen. Entonces, claro, un poco complicado, ¿no? Un poco como jugar a quién es quién, identificar cada estructura. Y aquí realmente con este modelo 3D que veis que hemos realizado con una segmentación, en este caso manual, de todas las estructuras con colores diferentes, resulta bastante más fácil identificar estas estructuras, explicarla a los compañeros, ¿no? al cirujano, al clínico y en particular explicarlo a estudiantes o eventualmente a pacientes, ¿no? El paciente con un truncus arteriosos y además asociada una interrupción del arco aórtico. Por tanto, esas son las que vemos como ventajas a nivel de la imagen 3D en cardiopatías congénitas y luego tenemos que poner una pregunta, vale, pero ¿qué técnica voy a utilizar por hacer este tipo de reconstrucciones o eventualmente modelo 3D, ¿no? Y realmente el requisito que tenemos que tener de cualquier tipo de técnica de imagen por hacer reconstrucción de 3D y luego segmentación y crear modelos es que la técnica sea isotrópica. ¿Y esto qué significa? Significa que el volumen de adquisición de datos que yo voy a realizar, tanto que sea un TAC, tanto que sea una resonancia, o eventualmente ya veremos la eco también, tiene que tener una resolución igual, las unidades de volumen tienen que tener una resolución igual en los tres ejes del espacio, ¿no? Y esto, como veis, me permite tener la calidad correcta para realizar, decimos, reconstrucciones 3D y luego segmentaciones, ¿no? Ese es un artículo muy antiguo, bueno, muy antiguo, del 2007 de Radiographics, pero cuando los TAC de 64 coronas eran el top, decimos, de gama que había en este momento, veis cómo los cortes que hoy en día utilizamos de forma rutinaria eran considerados decimos, el máximo nivel de calidad para realizar reconstrucciones 3D, ¿no? Por tanto, para tener esta calidad isotrópica necesitamos, decimos, adquisiciones con un corte entre 0,5 y 1,25 milímetros hasta 1,5 diría, para realizar después un modelo 3D de buena calidad, ¿no? Esos son los requisitos que necesitamos y, por ejemplo, decimos por esto estamos acostumbrados a utilizar bastante el TAC porque siempre trabajamos con estos grosores de corte, ¿no? Pero de todas formas podemos hacerlo con la resonancia tranquilamente. Lo único que, claro, las secuencias que utilizamos siempre en resonancia, que son muy útiles, son fundamentales por la cuantificación de volumen, por la morfología, que son las secuencias cines, ¿no? que son estas que veis aquí a la izquierda, realmente no son secuencias en este momento las convencionales isotrópicas y por tanto no la utilizamos siempre para hacer este tipo de reconstrucciones. Lo que sí que podemos utilizar son básicamente las angio-RM, tanto convencionales como en este caso, ¿no? Es un paciente con una subclavia aberrante, como la angio-RM dinámica. Y esa es la que más utilizamos en cardiopatías congénitas porque decimos nos ofrece una adquisición secuencial, ¿no? de nuestra angio-RM y nos permite en pacientes, ¿no? con cardiopatías complejas, como veis aquí, ¿no? con un Glenn, un Fontan, etcétera, tener una opacificación, en este caso un señal ruido siempre de las varias estructuras correcto y importante que podemos diferenciar las varias estructuras en las diferentes adquisiciones simultáneas. Por lo tanto, a segunda de lo que queramos después segmentar y modelar, tenemos aquí siempre la imagen adecuada. Y luego lo que utilizamos más en resonancia son estas secuencias, que son las secuencias que en adulto utilizamos para valorar las coronarias, que son la secuencia 3D Balance, normalmente, bueno, se llaman 3D Hard, World Hard, dependiendo del tipo de vendor, de marca de resonancia, pero que son secuencias isotrópicas
que nos permiten hacer reconstrucciones tanto MPR como de volumen y que tienen la gran ventaja que la hacemos con un navegador diafragmático que nos permite realizarla en respiración libre y también la podemos realizar sin contraste. Son secuencias, decimos, sangre blanca. Por lo tanto, estas nos aportan muchísima información también y importante la buena calidad en la definición de las estructuras intracardíacas, ¿no? Donde así ahí la angio es un poco inferior respecto a este tipo de secuencia. Y luego, por último, no quería olvidar la ecografía. Como radiólogo realmente no hacemos este tipo de adquisiciones, ¿no? Es más algo que hacen los cardiólogos, pero se dedican obviamente a la ecocardiografía. Pero también recordar que el sistema y la modalidad prácticamente es lo mismo, en el sentido que pues tenemos adquisiciones, sondas que nos permiten adquirir un volumen, ¿no? de datos y después, a través de esta adquisición volumétrica, podemos reconstruir, igual que hacemos en el TAC o igual que hacemos en la resonancia, ¿no? el volumen de datos a través decimos, de rendering diferente y podemos añadir la gran ventaja, ¿no? Datos sobre el flujo que se ve aquí con el color Doppler, ¿no? como en estos casos que me ha pasado este compañero del Hospital del Mar y que trabaja también en Vall d'Hebron, el doctor Oliveró, y vemos aquí cómo tenemos, decimos, una morfología y una función muy bien representada en estas imágenes 3D, en particular de las estructuras valvulares. Y otro ámbito, ¿no? Otro campo de aplicación en cardiopatías congénitas de la eco es la ecofetal, donde hay también sondas volumétricas y veis cómo decimos estas sondas volumétricas nos permiten adquirir un volumen, ¿no? de datos con, decimos, asociado a la adquisición, ¿no? del señal Doppler y nos permiten realizar después modelos, ¿no? como 3D de las estructuras cardiovasculares. En particular, esto tiene bastante aplicación en el caso, por ejemplo, de los anillos vasculares que se empiezan a diagnosticar ya en la época fetal y, por tanto, podemos ver luego la evolución postnatal y decidir a segunda del tipo de anillo si vamos a intervenir o no el paciente. Por tanto, esas son las tipos de técnicas que podemos utilizar. Hemos visto los requisitos y luego podemos ya realizar reconstrucción en 3D o eventualmente modelo 3D. Modelo 3D que veis que necesita una serie de pasos, una serie de steps, ¿no? que son bastante claros. Ahí está referencia que os recomiendo porque realmente está muy bien estructurado este trabajo, explica muy bien todos los varios pasos del proceso. Pero antes de pasar a esto, quería solamente recordar que como radiólogo tenemos también la posibilidad de demostrar, ¿no? las estructuras de forma 3D a través de reconstrucciones de volume rendering y de cinematic rendering, ¿no? Y no todos los modelos que vamos a crear, como veremos al final, necesitan una impresión directa, porque esto de la impresión es muy bonito y tiene su utilidad, pero obviamente crea un gasto tanto de tiempo como económico importante. Por tanto, hay que saber realmente cuándo vamos o no a imprimir el modelo. Entonces, una de las cosas que podemos utilizar para mejorar nuestra imagen 3D y que está bastante ormai optimizada en todo el tipo de programas de reconstrucción, tanto de TAC como de RESO, son los Cinematic Rendering, que a diferencia del Volume Rendering estándar, es un tipo de reconstrucción que utiliza puntos de luces, ¿no? Virtuales, y esto nos permite, básicamente, la gran diferencia nos permite aumentar la perspectiva, el sentido de la profundidad de nuestras reconstrucciones, ¿no? Aquí veis un comparativo, ¿no? de un paciente adulto, pero esto ayuda mucho, ¿no? a la valoración, por ejemplo, de vasos pequeños, que son los que miramos en coronarias o que miramos en cardiopatías congénitas, ¿no? Por tanto, es algo que se usa de forma bastante rutinaria, ¿no? Aquí si tenemos un paciente, no es un paciente pediátrico, es un paciente adulto, pero veis como la anatomía coronaria en estos cinematic rendering, por ejemplo, se ve muy bien, se pueden demostrar mejor, por ejemplo, puentes intramiocárdicos y lo podemos utilizar, como he dicho, tanto en la ecocardiografía como en la resonancia. Hay bastante desarrollo últimamente, ¿no? de este tipo de forma de visualización eh, cinemática, tanto en resonancia como en eco, ¿no? En eco, obviamente, dedicado básicamente a la patología valvular. Y luego, ¿cómo lo aplicamos en nuestros pacientes? Bueno, aquí veis un paciente, ¿no? que tiene una cortación de aorta, una patología bastante frecuente, bastante común. Cuando se quieren operar, normalmente nos piden un TAC de planificación para ver mejor, ¿no? por ejemplo, la relación del ductus con la zona de estenosis a las estructuras. Si veis aquí, hemos realizado un TAC con técnica flash de ultra baja dosis, con Gaussian de LP, y aquí veis la calidad, ¿no? de estas reconstrucciones que nos permiten bien definir, ¿no? de forma muy visual por el clínico y por el cirujano
la relación entre las dos porciones de aorta pre y postcoartación y la presencia, ¿no?, del ductus, el tamaño y la ubicación. Otra cosa que nos piden bastante, ¿no?, de valorar la morfología de varias estructuras en cardiopatía más compleja como esta, que es una atresia pulmonar con una comunicación interventricular, hay un ductus muy grande, ¿no? Entonces, claro, en estos tipos de patología, el ductus a veces nos piden valorar la morfología del ductus en el recién nacido por saber si es posible colocar un stent endovascular y mantener el ductus permeable para por ejemplo, mantener el flujo pulmonar, y lo podemos ver a través de reconstrucción de 3D estática. Eso es un volume rendering, y aquí veis un cinematic rendering, pero además en reconstrucción dinámica, y vemos cómo se ve muy bien, ¿no?, la anatomía y el flujo al interior de estas estructuras, ¿no? Aquí, como hemos dicho antes, que por ejemplo a nivel de coronarias también es muy válida como tipo de reconstrucción. Ese es un caso muy complejo de un otro paciente con atresia pulmonar, en este caso con septo íntegro, y realmente el dato que nos ofrece aquí la reconstrucción cinemática importante es que había una comunicación entre esta coronaria, ¿no?, y la cavidad ventricular derecha, ¿no? Es una comunicación ventrículo-coronaria que se puede apreciar en este tipo de patología, y por lo tanto importante poderla definir y valorar previa quirugía. Y otras patologías coronarias que nos podemos encontrar, por ejemplo, enfermedad de Kawasaki, ¿no?, que sabéis que se asocian a neurismas coronarios, pero son patologías que afectan todo, como veis, todo el eje vascular. Muchas veces un paciente recién nacido que hacía un control luego a los 9 meses, y aquí veis la cantidad de aneurismas, ¿no?, y de dilataciones vasculares que se ven excelentemente bien con este tipo de reconstrucción, tanto a nivel coronario como a nivel periférico. Y obviamente nos ayuda también en malformaciones coronarias, ¿no?, en anomalía de emergencia, por ejemplo, en ver mejor lo que puede ser la porción intramural, ¿no?, de una coronaria en pacientes adultos y en paciente pediátrico. Este era un paciente de 4 años que venía por dolor torácico tras ejercicio físico, una paciente con válvula bicúspide, por eso se estudiaba. Y también, como he dicho antes, nos podemos ayudar con esta reconstrucción, tanto de volume rendering como de cinematic rendering, eh, en cardiopatías complejas. Ese es uno de los casos más complejos que hemos tenido últimamente, y muy infrecuente, por eso os quería enseñar. Veis aquí un paciente que tiene un flujo libre, ¿no?, la tricúspide, que se ve aquí prácticamente, sin evidencia de claros velos, y en la pared del ventrículo derecho, ¿no?, muy fina y con una contractilidad disminuida y aparentemente anómala. Había una serie de alteraciones muy complejas, ¿no?, una atresia de la pulmonar, había aquí una morfología hipertrabeculada del ventrículo, había cleft, etcétera. El TAC se pedía básicamente por el mismo motivo que he dicho antes, ¿no?, valorar este ductus, la morfología, cómo era el tamaño, la tortuosidad, para ver si se podía mantener abierto. Veis como aquí las imágenes Cinematic Rendering, ¿no?, nos ofrece una visión global y muy bonita, ¿no?, de estas estructuras. Se ve el ventrículo derecho aquí con esta morfología muy rara, con una pared muy fina, con imágenes aneurismáticas. Y realmente lo que tenía el paciente es una anomalía de Hull, que es en este caso una agenesia, una ausencia de miocardio de la pared del ventrículo derecho, que puede ser parcial o completa. En este caso parecía más completa, y además lo que nos llamaba la atención era la válvula tricúspide, y hay raros casos donde tenemos una tricúspide unguarded, que significa sin prácticamente velos y con solamente la porción del anillo. Y realmente veis cómo estas reconstrucciones, ¿no?, aquí nos ofrecen, ¿no?, la imagen de este ventrículo muy fino, mejor que las imágenes, decimos, de TAC convencional. Nos ofrecen la posibilidad de ver este orificio, efectivamente, que veis que es muy similar a esto. Este es el único caso que he encontrado reportado en literatura sin velos y con este prácticamente anillo libre, ¿no?, a nivel tricuspidio. Y veis cómo también la podemos utilizar a nivel, decimos, de movimiento, para demostrar, ¿no?, esta pared ventricular con todas estas alteraciones, decimos, aneurismática de la pared, y con este anillo que veis aquí, ¿no? Obviamente, de la misma forma que después utilizamos la RESO, que obviamente en este caso aporta datos específicos y fundamentales sobre la fibrosis del miocardio. Entonces, después haber dicho que podemos disponer y tenemos que saber cómo realizar estas reconstrucciones de cinematic rendering o volume rendering, el siguiente paso es
realmente decidir si realizamos nuestro modelo, ¿no? Entonces, el primer paso es decidir qué tipo de técnica vamos a utilizar, ¿no? A segunda del tipo de patología y de estructura que queremos luego reportar en nuestro modelo, para después realizar un proceso que se llama de segmentación, que es donde ahí intervenimos todavía conjuntamente o solos o conjuntamente con ingeniero. Esto depende un poco del flujo de trabajo, pero que es un proceso que tenemos que validar, decimos nosotros, ¿no? Los expertos de la área de imagen de este tipo de patología. Y segmentar, ¿qué significa? Segmentar significa ir a definir, ¿no? Con software que ponen trabajar de forma automática, semiautomática o de forma manual las estructuras, ¿no? Que vamos a reportar en nuestro modelo de forma, decimos, hemos dicho, diferente, ¿no? Entonces, para poder trabajar de forma automática necesitamos un estudio de muy buena calidad y una anatomía que nos permita hacerlo, porque realmente aquí los softwares son bastante capaces de reconocer, como en este caso, ¿veis? Una segmentación que se hizo de forma automática a partir de esta resonancia, las estructuras cardíacas, las cavidades, los grandes vasos. Si el estudio es de buena calidad y la anatomía no es muy diferente de la anatomía normal, funcionan bastante bien. Luego tenemos la posibilidad de una segmentación semiautomática, y esta semiautomática normalmente, por ejemplo, la utilizamos en TAC por umbrales, ¿no? Decidimos un umbral y en base a este umbral el software nos segmenta las estructuras que tienen una determinada opacidad, y para hacer esto necesitamos una buena opacificación de las estructuras que queremos segmentar. Y luego tenemos el caso de la segmentación manual, que en cardiopatía complejas congénitas como la que os he enseñado hasta ahora, es la forma al final con la cual trabajamos más, en el sentido que una anatomía como esta es muy difícil que cualquier software te la vaya a reconocer, entonces hay que hacer una segmentación manual y obviamente que gasta muchísimo tiempo en este proceso para llegar después a tener tu segmentación final, ¿no? Sí, dos tips and tricks sobre lo que son la, decimos, la forma de trabajar en segmentación, en TAC o en resonancia. Importante, lo que he dicho antes, lo de tener una buena opacificación de las estructuras que queremos segmentar para agilizar el trabajo, porque esto sea más fluido y más rápido. Buena opacificación no significa tener demasiado contraste en el interior de las estructuras vasculares, porque, por ejemplo, aquí podemos tener muchísimo artefacto en la vena cava superior que nos puede limitar, por ejemplo, la segmentación de estas ramas pulmonares, por lo cual cuidado con la cantidad de contraste, hay que balancearla bastante bien. Es uno de los problemas que podemos tener en el TAC, por ejemplo, respecto a la resonancia. Otra cosa son los artefactos de movimiento, ¿no? Aquí un paciente con un TAC que de calidad subóptima a nivel de opacificación, pero es suficiente para hacer una reconstrucción 3D y de ahí una segmentación. Y veis cómo es importante elegir las imágenes con menos artefacto de movimiento para tener el mejor resultado, ¿no? Y en aquí sí que probablemente la inteligencia artificial que ya nos selecciona, ¿no? Por ejemplo, en el TAC, la secuencia con mejor diástole, mejor sístole, menor movimiento, puede jugar un papel para mejorar, ¿no? Este tipo de imagen. En la resonancia, en la secuencia 3D que os he dicho antes, una cosa muy importante a recordar, que son secuencias de adquisición prospectiva. O sea, nosotros vamos a decidir de adquirir las imágenes o en la diástole o en la sístole, dependiendo de la frecuencia cardíaca del paciente. Entonces, es muy importante tener claro cuál es el delay time correcto, cuál es la zona alrededor de la cual tengo que adquirir mis imágenes y en base a cuánto decimos está el corazón quieto en secuencia cine, ¿no? Hasta de reempezar a contraerse, ajustar bien el tiempo de adquisición, el shot duration de la adquisición en base a estos datos, ¿no? Y claramente si tenemos frecuencias bajas y adquirimos en diástole, tendremos una ventana temporal amplia, que significa buena calidad de imagen, como veis aquí, y bajamos el tiempo de adquisición. Lo que nos puede pasar como problemas también en este tipo de secuencia, que haya artefacto de flujo en el interior de las estructuras. Si utilizamos contraste en nuestros estudios, podemos realizar estas adquisiciones post-contraste. En este caso, mejoramos la calidad de imagen, mejoramos esos artefactos. Y si utilizamos resonancia 3D, la que yo en este caso no aconsejo mucho, pero tienen día de base mucho más artefacto, podemos utilizar secuencia Dixon, que trabajan mejor, tienen mejor performance que la Steady State Free Precession, y en particular usar estas secuencias cuando hay prótesis metálica, esternotomía, prótesis aórtica, etcétera, porque dan menos artefacto, y eso es muy, muy importante recordarlo. Y luego,
cuando hemos adquirido nuestro modelo, cuando hemos segmentado nuestro modelo, realmente ahí el trabajo ya de radiólogo está casi acabado porque el siguiente paso es mejorar este modelo, ¿no? El modelo que hemos generado, que es esto que aquí veis en colores, realmente es esto, es una serie, ¿no? Un conjunto de mallas de imágenes triangulares, ¿no? Que representan en el espacio en tridimensional nuestras imágenes segmentadas. Entonces, esta mallas, esta segmentación puede estar mejor hecha, peor hecha, y aquí entran en juego una serie de software, ¿no? De Computer ID Design, como se llaman, que permiten, ¿no? Mejorar esta imagen, mejorar los bordes, hacerlo más lisos, ¿no? En este caso el proceso que se llama smoothing, y luego tenemos la posibilidad hasta de cortar el modelo, ¿no? Segundo diferentes planos de corte, y esto es lo que se llama trimming, ¿no? Del modelo. Entonces toda esta parte realmente si nos dedicamos a esto, pasamos un poco más a ser un poco más ingenieros o informáticos que radiólogos. Realmente, en mi caso, la verdad que yo tengo la suerte de trabajar con un equipo 3D que se ocupa más de esta parte, ¿no? Por tanto, yo llego a pasar a estos compañeros de la unidad 3D que coordina ¿ves? El doctor Arnau Weiss, la segmentación hecha y luego todo lo que es la mejora de este modelo, ¿no? Conjuntamente, obviamente, se puede decidir en qué plano vamos a acordar el modelo, pero toda esta mejora informática del modelo lo realizan ellos, ¿no? Esa es la unidad que tenemos, veis aquí toda la gente que compone esta unidad y aquí trabajamos conjuntamente todos los varios radiólogos de las varias áreas con estos ingenieros. Y por tanto, al final nos encontramos nuestro modelo, nuestra malla, ¿no? De nuestro corazón, que aquí veis, se puede ver hasta con algunos software en movimientos y la adquisición en retrospectiva, acabada. Y de aquí tenemos pasar al último paso, que es la impresión. Realmente tenemos que imprimir todo como imprimimos, cuando imprimimos, ¿no? Realmente hay varias formas de, de exportar nuestros modelos. Esta es una que os enseño, es un paciente también con una cardiopatía muy compleja, pero más que por explicar la cardiopatía, para ver cómo podemos exportarlo, ¿no? Podemos exportar, por ejemplo, un PDF 3D. Este PDF 3D se abre con cualquier lector PDF, lo podemos manipular a posteriori, como veis aquí, podemos cortar planos, cambiar luces, cambiar ese, decimos, el punto de vista, y puede ser ya suficiente en la mayor parte de los casos para enseñar nuestra cardiopatía y podemos, decimos, por ejemplo, a nivel de estudio, a nivel de análisis de la anatomía por estudiante, por ejemplo, ya puede ser una buena opción o para pasar a un compañero, a un quirujano para que se lo mire. Otra opción que tenemos también para abatir coste en este sentido, para no imprimir el modelo, es la realidad virtual. Ese es nuestro jefe de quirugía cardiovascular en el Hospital San Jonero. Veis que está analizando un modelo 3D a través de realidad virtual, ¿no? Con estos joysticks que tiene, una gafa de realidad virtual para mirar y estudiar de varios puntos de vista el modelo en un ámbito de realidad virtual, ¿no? Luego tenemos posibilidades, ¿no? Además de la realidad virtual, está la realidad aumentada, ¿no? O mixta, y podemos analizar luego esta estructura en una visualización 3D y hasta encima del paciente previo, por ejemplo, a la quirugía. Y estos son los soportes donde podemos ver estos modelos, ¿no? Desde el móvil hasta el ordenador, hasta las gafas. Y realmente cuando estas, decimos, visualizaciones ya nos quedan cortas porque queremos realmente ver el modelo, tocarlo con mano y realizar así una planificación quirúrgica, por ejemplo, endovascular sobre el modelo, lo tendremos que imprimir. Entonces, es muy importante si lo imprimimos el material que utilizamos, porque claro, lo puede imprimir el mismo modelo con la misma patología de forma muy diferente, ¿no? Con modelos rígidos, como veis aquí de colores, que está muy bien probablemente a nivel didáctico para explicar la cardiopatía, pero lo necesitamos imprimir en materiales, por ejemplo, blandos, si nosotros queremos luego hacer una simulación quirúrgica sobre el modelo, ¿no? Lo que empezamos a hacer en 2018 es estudiar un poco los varios materiales, ¿no? Esto de esta bandeja que tengo aquí no es una bandeja de chupitos, son varios cortes de esta aorta del primer modelo ahí que imprimí con el equipo de 3D para ver un poco lo que eran la característica al tacto y de la elasticidad de, la, de los materiales que podíamos utilizar, ¿no? Que más se acercaban a lo que encontraban los cirujanos cuando iban a quirófano. De hecho, es muy importante tener sus colaboración, ¿no? Y ves aquí como estos modelos, si lo queremos imprimir, muy importante el material, que sean resinas blandas, materiales blandos que luego podemos cortar
y donde el cirujano normalmente lo que quiere hacer es ver la anatomía tanto fuera, ¿no? como dentro, endocavitaria, y donde si tenemos, por ejemplo, CIA o CIV, vamos a, decimos, a ocluir, a probar a hacer oclusiones, ¿no? con Amplatzer o con otros devices de estas estructuras. Por tanto, como un mensaje, ¿no? Recordar que tenemos tanto modelos virtuales como posibilidad de imprimir estos modelos. En cardiopatías congénitas, cuando tenemos patología, decimos como anillos vasculares, anomalía de retorno venoso, probablemente ya con los modelos virtuales ya tenemos suficiente información, no hace falta imprimirlo la mayor parte de los casos. Cuando tenemos cardiopatías congénitas complejas o antes de proceduras invasivas, y sí que es importante imprimirlo, y si lo vamos a imprimir tenemos que conocer un poco los materiales, ¿no? con lo cual vamos a imprimirlo porque nos permitan hacer estas simulaciones. ¿no? Aquí os acabo enseñando algún caso práctico, ¿no? para reforzar este concepto. Esos son dos pacientes con anillos vasculares, con doble arco aórtico. Aquí veis, imprimimos, realizamos esta segmentación y este modelo virtual para enseñar mejor, ¿no? la anatomía de este ductus aortopulmonar que estaba actásico, aneurismático, que no se entendía bien en la eco, a partir del TAC, ver bien la estenosis, y veis que aquí vemos todas las estructuras muy bien. El segundo arco aquí está interrumpido en este caso, por lo tanto es un dato muy importante por el acceso quirúrgico. Y aquí también tengo un paciente que a nivel de eco fetal ya presentaba este signo del Z, que es bastante típico de doble arco aórtico, y aquí el modelo del TAC post-nacimiento, donde vemos una involución de este arco, la relación con la vía aérea, ¿no? la eventual compresión, por lo tanto tenemos esto dato representado. ¿no? Y lo mismo lo podemos hacer con la resonancia, que hasta ahora casi nos he enseñado modelos hechos con resonancia. Es un paciente un poco más mayor, con un doble arco aórtico y un arco derecho además circunflejo, y veis como aquí esta secuencia 3D sin contraste, ¿no? son muy útiles en el seguimiento de estos pacientes y nos permiten realizar estos modelos. Y cuando tenemos cardiopatía compleja como esta, no nos deja otra posibilidad que imprimir el modelo, hacer líneas de corte si queremos ver la anatomía interior para después tener, ¿no? las dos partes del modelo abierto. Y ves aquí importante, el material en este caso son resinas poliméricas que se pueden utilizar, que obviamente son más caras de los filamentos plásticos que se utilizan normalmente, que son mucho más rígidos, pero te permiten, decimos, ver, ¿no? el modelo, tocar el modelo y comprimir las varias estructuras y hacer simulaciones. ¿no? Esto lo utilizamos, por ejemplo, en este caso, con una estenosis aórtica importante en un paciente con un síndrome de aorta media, y ves, imprimimos toda la aorta, y esto querían ver y probar los pacientes, los compañeros de hemodinámica, a probar a poner otro stent distal en esta zona y a ver cómo estaba la aorta en este punto. O en este otro paciente no realizamos ningún tipo de simulación antes de colocar esta válvula protésica pulmonar, que es una válvula que ya no colocamos porque ha dado más resultado, y efectivamente veis aquí en el control se desancló la válvula y estaba aquí, decimos, mal colocada en el interior del tracto de salida. ¿no? Probablemente si hubiésemos hecho una simulación, hubiésemos probado antes a realizar la intervención sobre un modelo, ¿no? del tracto de salida de la arteria pulmonar, el resultado hubiese sido mejor. ¿no? Por tanto, como conclusiones, diría que, bueno, que la imagen 3D puede ser clave por el correcto manejo y tratamiento de los pacientes con estas cardiopatías. Hay varias formas de imagen 3D que tenemos que saber manejar, ¿no? Desde el volume rendering al cinematic rendering a los modelos 3D, y que podemos obtener con diferentes técnicas de imagen, ¿no? Tanto TAC como resonancia, y hemos visto también la eco, y que podemos jugar como radiólogos un papel clave en todo este proceso, desde elección de la técnica de imagen a la segmentación, y dependiendo del tipo de cardiopatía, ¿no? podemos decidir después si utilizar modelos virtuales o modelos impresos. Y un poco esto todo lo que os quería, decimos, enseñar. Y si tenéis acceso al ESR también, a la Sociedad Europea de Radiología, podéis ir a ver esta presentación del último congreso, donde están prácticamente la mayoría de estas diapositivas. Muchas gracias, Flavio. La verdad es que la charla es speechless, o sea, nos has dejado sin palabras. Ha sido una actualización estupenda sobre lo que son los laboratorios de 3D hoy en los hospitales de tercer nivel. Y la verdad es que las imágenes son espectaculares, y quizá una de las cosas que quisiera incidir es que
no son solo imágenes. Lo digo porque igual alguien que no esté familiarizado piensa que todo esto es imágenes y ya está, pero esto es un poco cómo se van a ir formando las nuevas generaciones de radiólogos y de clínicos y de cirujanos. O sea que realmente esto al final se va a tener que acabar imponiendo y aquí la planificación de imagen es fundamental. La verdad es que supongo que se nos ocurren muchas preguntas, estaremos pendientes de las preguntas del chat. No sé, Monse, Sí, si hola. Dime. estás... Vale, no, no, que no te veo, no sabía si estabas conectada. Que, que la verdad es que dejo eh, lugar a las expertas a ver si qué cosas se les ocurren a ellas. De otra manera, con permiso de Susana y de Eloisa, sí quería un poco preguntarle a Montserrat, que como vosotros ya lleváis tiempo trabajando en un laboratorio similar, si realmente la forma de trabajar es similar a la que nos ha enseñado Flavio, la que tenéis vosotros. Sí, bueno, yo quería felicitar a Flavio por la presentación porque es espectacular y la verdad es que esto Gracias. lleva muchísimo trabajo detrás y bueno, sí, no son solo fotos como tú dices, efectivamente nuestra forma de trabajar es muy similar y quería hacer una pequeña puntualización sobre que ya lo ha dicho Flavio, que es que efectivamente en cardiopatías congénitas en los modelos de segmentación automática y semiautomática prácticamente no las podemos usar nunca porque suelen ser pacientes pues eso, con mucho requerimiento de resolución o sea, espacial que, pues no siempre son de una calidad como la que desearíamos, ¿no? Entonces eso requiere bastante trabajo nuestro y que no es tan sencillo como parece, ¿no? Entonces felicitar a Flavio otra vez porque me ha parecido una presentación, vamos, maravillosa y creo que sí que es importante reseñar y destacar la colaboración con todos los servicios, ¿no? Esto es la suma de la colaboración con muchos profesionales, no solo radiología, sino con el trabajo con los bioingenieros nos enseña otro punto de vista para poder trabajar nuestro día a día, ¿no? Es decir, que nos bajamos al terreno, nos arremangamos las mangas y nos ponemos a trabajar sin ver si tú eres más importante que yo, si tú sabes más o si yo sé menos, ¿no? O sea, que es que esto es el futuro y hay que apuntar por esta forma de trabajar porque, como tú dices, pues nuestros radiólogos serán esto, ¿no? Es el futuro de esta enseñanza. Sí, sí, completamente de acuerdo. Y además del trabajo en equipo, etcétera, que hay, como ha dicho Monse, que estas no son solo imágenes, que parten de una adquisición, ¿no? De un estudio hecho de la forma mejor que se pueda. Y para hacer esto necesitamos una ayuda importantísima, tanto de los técnicos como de los personales de enfermería. Pensar estos pacientes cuando bajan al TAC, etcétera, todos los neonatólogos, los cardiólogos pediatras y todo el equipo, ¿no? Clínico y enfermerístico que está atrás, ¿no? Del paciente es muy importante porque nosotros podemos adquirir las imágenes de la forma más óptima posible y tener luego los ingenieros los datos mejores para hacer el modelo de forma mejor. Por lo tanto, toda una cadena, ¿no? de trabajo que empieza desde el enfermero y acaba con el trabajo del ingeniero. Y nosotros estamos ahí en el medio, pero somos parte de un equipo y tenemos que trabajar todos a una. Esto es importantísimo. No sé, Eloisa, Susana. Yo quería felicitar de verdad a Flavio, me ha parecido una presentación impecable y maravillosa. Comentar lo que habíamos dicho antes, que al final esto nos lleva mucho tiempo, ¿no? Y es tiempo que sacamos nuestro, o sea, que lo ponemos ahí y no se tiene en cuenta como trabajo como tal, ¿no? Quería también preguntarte si a raíz de hacer tanta, porque yo no tengo experiencia en congénitas de niños, lo hacemos en adultos o aortas normales de adultos. En estos últimos tiempos, desde que se viene utilizando esto, ven menos complicaciones, menos cirugías, o sea, realmente hay un cambio Sí, sí, importante, bueno, ¿no? realmente sí, porque puede trasladar mejor la información anatómica por ejemplo, al cirujano, a la cirugía, o decidir en el comité, ¿no? Donde cada semanalmente se valoran los pacientes, decidir si hacer cirugía, si no hacer cirugía, por ejemplo, si la morfología de una CIA o de una CIV se ve mejor en el modelo impreso o virtual, decidirse, por ejemplo, se puede hacer un tratamiento endovascular, ¿no? Que como he dicho, cada vez se hacen más, por lo tanto
evitas una cirugía al paciente y en este caso sí que estamos todavía en curso de hacer un estudio de validación, decimos, de cuánto realmente aporta en el caso del manejo del paciente, cuánto reduce coste, por ejemplo, y el outcome de los pacientes mejor. Pero sí, la idea y la impresión que tenemos que ayuda mucho, ayuda bastante a tener una cirugía más dirigida y unos resultados postquirúrgicos mejores en este sentido. Sí, yo también quisiera añadir, primero felicitarte, Flavio, porque realmente me ha encantado la presentación, Gracias. los casos que has presentado. Y mi pregunta es, como experto, ¿crees que hay un cambio, ¿no? en las técnicas, ¿no? que podemos utilizar por los modelos 3D? Yo tengo la impresión, claro, en adultos es un poco más fácil porque el tema de la radiación no nos importa tanto, pero diría que hay una tendencia, ¿no? a cambiar la resonancia por el TAC, por las máquinas que tenemos. ¿Tú crees que esto, por ejemplo, si tú tuvieras que utilizar Sí. una técnica 3D para un modelo con un TAC de baja radiación, escogerías el TAC versus la reso? O depende, por ejemplo, si son niños muy pequeños, ¿no? Recién nacidos, el TAC ahora está ganando terreno por la facilidad y menos complicaciones, ¿no? logísticas. ¿O crees que esto va a cambiar en 5 años o 10 años con estas nuevas tecnologías de TAC? Y la reso va a quedar, que yo soy muy fan de la reso, en un segundo plano en estos pacientes tan No, no. complejos. ¿Qué No, opinas? no va a quedar en segundo plano. El problema es que, bueno, en la presentación habéis visto más casos de TAC, básicamente porque estos modelos de cardiopatía congénita compleja lo hemos realizado la mayoría en recién nacidos, ¿no? Para decidir un poco la estrategia quirúrgica. Y entonces, claro, en recién nacido, ¿cómo estamos trabajando ahora? Estamos trabajando disponiendo de un TAC de doble fuente de última generación, donde podemos realizar TACs, como habéis visto, con dosis que varían entre un DLP y 5 DLP, con una calidad buena y que nos permiten luego hacer todas las reconstrucciones y todo el modelaje 3D que tenemos. Entonces, en este tipo de paciente sí que el TAC realmente está ganando terreno respecto a la reso. Pero realmente, si no son recién nacidos, donde hacemos estos TACs sin anestesia, ¿no? Y sin sedación, son pacientes que hacemos el TAC despierto con el paciente, decimos calmado, con una técnica que llamo técnica Cojín, ¿no? Que dan melatonina en planta y 2 horas después adquirimos las imágenes. Realmente, si haces el estudio, por ejemplo, en anestesia, entonces sí que puedes hacer la resonancia. La resonancia ahí tiene un peso importante y además en el seguimiento tendrá, decimos, un peso cada vez más importante para ahorrar radiación. Realmente la resonancia performa muy bien por hacer estos modelos 3D. La secuencia 3D que utilizamos, de hecho, tiene la ventaja que respecto al TAC no tienes los problemas de opacificación del contraste que a veces, como he dicho, pueden dar problema, porque los TACs te pueden quedar precoces, te pueden quedar tardío, entonces queda el contraste a lo mejor no homogéneamente distribuido y esto puede ser un problema al momento de hacer el modelo 3D. La secuencia 3D realmente que hay hoy en día tiene una calidad muy buena. La estructura intracardíaca la segmentas muy bien, a veces mejor que en el TAC, y por tanto sí que realmente yo pienso que no va a sustituir el TAC la resonancia, solamente es un poco la manera de trabajar dependiendo del tipo de niños, de paciente, como has dicho tú, ¿no? Paciente muy, muy pequeño, donde le ahorra la anestesia general y le haces un TAC baja dosis, utilizarás el TAC. Paciente más mayor, entonces ahí sí que utiliza la reso. También hay muchas secuencias en desarrollo que serán muy importantes por eso del modelaje 3D, que son las secuencias cines 3D que se están desarrollando, ¿no? Secuencia como la que hemos visto antes, como la 3D Heart o Core Heart, como la queremos llamar, pero encima con movimiento, ¿no? Entonces, claro, si se llega a tener esta secuencia y hacer, por ejemplo, una resonancia con una adquisición axial volumétrica, cine y nada más, sin tener que programar 20.000 planos, que esto está muy bien en cardiopatías congénitas, pero te ahorra mucho tiempo, estas sí que serán muy importantes para hacer luego modelos 3D hasta 4D, ¿no? Con modelo que puedes ver hasta en movimiento. Yo pienso que las cosas irán por ahí. Y una cosa que no he comentado también, el 4D Flow, que utilizamos, decimos, en cardiopatías congénitas, no lo estamos utilizando mucho lo suficiente, pero también permite utilizar estos datos para hacer eventualmente modelo 3D. Resolución espacial no es tan buena como la otra, pero eventualmente se puede utilizar y sin contraste también, por lo cual hay muchas cosas con la resonancia con la cual podemos jugar en este sentido. Muchas gracias. Por transmitirte algunas de las preguntas que nos han llegado por el chat, Ainhoa Gandiaga hace una pregunta técnica acerca de
las resinas que utilizáis. Y si Sí. estas resinas, esto te lo pregunto yo, si estas resinas varían según lo que vayáis a estudiar, ¿no? Si es algo más vascular, algo más Sí, bueno, varietal. básicamente usamos dos, una que es esta transparente que habéis visto en estos casos, ¿no? Que es una resina polimérica que es un pelín más cara, de hecho, porque tiene decimos, característica de ser transparente. Y luego tenemos resina que son un poco más, el modelo queda un poco más rígido y queda con un poco más de colores, que son las primeras que hemos empezado a utilizar en el primer modelo que os he enseñado con estos cortes de sección de aorta. Son estas dos que utilizamos. Al principio empezamos a utilizar filamento plástico, que es lo más barato de todo, para probar la impresora, para coger experiencia y realmente esto te abarata mucho coste. Y esta resina, la verdad, son más caras, pero la que sí que es importante utilizar, esta transparente si quiere hacer simulación vascular, o probar a poner device, unplatzer, etcétera, dentro del modelo, porque la donde ves mejor un poco la relación entre el device y los contornos de la lesión. Son estas dos que utilizamos. Y te iba a preguntar, tú que también trabajas en el mar, aunque nos has enseñado sobre todo para pacientes pediátricos, en el mar es donde hay más adultos. Sí, ¿Qué experiencia tenéis vosotros o qué ahí, demandas tenéis por ahí en parte cardio de de adultos? momento no hemos desarrollado una unidad de este tipo y entonces no hemos podido, desarrollar este trabajo de la misma forma. Hay un compañero que ha desarrollado mucho el tema, el doctor Busto, de la realidad virtual, de la realidad ampliada, en particular a nivel abdominal, no en un ámbito torácico. Eso es una cosa que utilizan mucho los cirujanos realmente como guía de cara a la cirugía. Por ejemplo, cirugía pancreática, que sabe que tiene que ser muy preciso, lo usa en este ámbito. En cardio, realmente ahí todavía no hemos podido desarrollar todo este trabajo 3D porque no tenemos la unidad montada y entonces es un poco más problema organizativo, decimos así. Han hecho los cardiólogos por su cuenta algún estudio sobre cierre de orejuela en adulto, que es uno de los ámbitos, ¿no? Donde, por ejemplo, se pueden utilizar modelo 3D para valorar bien el tipo de device, ¿no? Para cerrar la orejuela, si el tamaño es correcto o no, que nosotros nos perdemos tiempo en medir la landing zone, el cuello anatómico, etcétera, pero nosotros directamente no hemos podido hacer todavía. Pero hay Porque mucha, sí, sí, hay mucho campo en adultos de desarrollo, en particular en lo que es la cardiopatía estructural, todo lo que es planificación de TAVI, planificación de cierre de orejuela, MitraClip, etcétera, y es donde se va desarrollando, decimos, el imagen 3D en adulto. Esa es la zona más fuerte, decimos, en cardiología. porque Montserrat, vosotros en vuestro hospital tenéis demanda por parte de adultos. Nosotros en adultos hemos hecho algunos casos, no muchos, la verdad, porque en todo lo que es la patología estructural ya ellos tienen un programa que es el Three-Mention, no sé si os suena, que ellos ya calculan sus cosas y lo ven de todas las formas y colores. Hemos hecho algún caso de trombectomías en algún paciente con tromboembolismo pulmonar crónico que les ha servido de guía para saber dónde estaban los trombos y ese ha tenido muy buen resultado, y luego algún otro con anomalías coronarias en el que se pretendía pues hacer una práctica de dónde colocar el stent, para que los residentes que estaban en hemodinámica en esa época pues estaban practicando el display de los stents en un laboratorio. Por lo tanto, sí que tiene su cabida también en adultos. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Flavio en cuanto a la resonancia. Las nuevas resonancias con el angio 3D que lo hemos descubierto, por lo menos en nuestro hospital desde hace poco, vamos, yo estoy encantada, y es una secuencia maravillosa que te permite pues, hacer la resonancia sin contraste, pero de acuerdo con lo que dice Flavio, en los niños chiquitines la rapidez del estudio del escáner es que te da la vida, porque son niños un poco inestables, de difícil manejo, y por lo tanto yo creo que es lo que te marca un poco la pauta de trabajo a la hora de hacer la exploración, no pensando en el 3D que vayas a hacer después, sino pensando en un diagnóstico resolutivo y rápido, ¿no? Entonces, Exacto. sería el punto. Le quería preguntar también a Susana, que ya que está también en el otro lado de la barrera, es el feeling que tenéis o que tienen los cardiólogos que no están tan metidos en imagen, sino que se dedican más a la parte clínica, sobre todo estas nuevas técnicas
y si realmente hay, bueno, interés supongo que sí, pero que si realmente hay sensación de empujar para que este tipo de laboratorios salgan adelante. Bueno, yo creo que esto depende un poco también del equipo que tengas, ¿no? Por ejemplo, ahora estaba pensando, claro, nosotros, por ejemplo, en el tema de lo estructural, en muchos casos, la eco 3D, ¿no? En adultos tiene un papel muy relevante. Si tu grupo es bueno en esta técnica, claro, un poco también en cómo yo digo escuelas, ¿no? Hay escuela pues, de eco 3D muy potente, que en estructural, evidentemente con las TAVIs y tal, pues el TAC tiene, ¿no? Un papel importante, pero igualmente es lo que dice Monse, ¿no? Que con el 3Dimension ¿no? y sus cálculos van tirando. Y después, en cuanto a cirugía, también el papel del cirujano, ¿no? Si son cirujanos ¿no? que son pacientes que ya están operados, que tienen experiencia en adultos, quizá a veces pues, no necesitan, con un buen TAC, ¿no? Y unas reconstrucciones 3D, no necesitan tanto soporte de la impresión, porque quizá al paciente no es tan complejo. Pero realmente yo creo que es un tema con pacientes seleccionados ¿no? muy importante para desarrollar, ¿no? Sobre todo porque cada vez también vamos recibiendo pacientes adultos congénitos ¿no? más complicados, ¿no? Porque nos están llegando y yo creo que puede ayudar muchísimo también a la preparación de estas cirugías, ¿no? Pero es un poco cada grupo, ¿no? Las necesidades que tiene. Pero bueno, la verdad es que me ha encantado esta sesión ¿no? Porque has hecho una revisión muy importante de cómo manejarlo. Y la cuestión que yo también te quería preguntar es sobre el software de segmentación. ¿Son software Sí. homemade o tenéis, o son softwares que compran, ¿no? O multivendors que podéis utilizar, que se compran? El más utilizado es el 3D Slicer, que es prácticamente un software libre que puedes utilizar, etcétera, que no es aprender a utilizarlo y ya está. Pero personalmente yo ahí utilizo directamente la segmentación 3D que está incluida en el Portal, que es el sistema de Philips que tenemos de Reso, y realmente va muy bien. A mí me gusta mucho, básicamente, porque además me consente luego esta segmentación exportar el modelo 3D en formato PDF 3D, que es lo que os he enseñado, que es muy útil para tener tu, decimos, archivo, decimos también para enseñar a estudiante, a residente, etcétera, y para después pasarlo eventualmente a un clínico, ¿no? Y te mantiene los colores de la segmentación. Cuando tú guardas el STL, la estructura va, decimos, en blanco y negro, y luego con los softwares de postprocesado que utilizan los ingenieros, añaden eventualmente colores, estructuras, y hay otro formato, sino que es el OBJ, que también se puede grabar por ejemplo, con el programa del Portal, y esto mantiene los colores. Por lo tanto, yo básicamente uso este programa, pero porque lo que tengo ahí y me he acostumbrado a utilizarlo, pero hay varios programas y todos son buenos con sus limitaciones, su ventaja, pero hay software, no son caseros, son software dedicado. Materialize también tiene mucho software de segmentación y hasta el Mimix para pasarse 3D a través del móvil, etc. Sí. En Boston utilizan el Mimix para Sí, toda la red. Sí. sí, sí, es uno de los más Y yo, utilizados. Ya, una cosa que no hemos comentado antes, cuando hablan con Monse y también contigo de si me corre la Reso, el TAC, etcétera, que al final pienso que el futuro va a ser lo de los modelos híbridos, en el sentido que podemos sacar información, por ejemplo, de la válvula, tú decías lo de la Eco 3D, ¿no? De un equipo muy potente de Eco 3D, hacer modelo de la parte de la válvula a través de la Eco y juntar esta información con la anatomía, decimos, del corazón y de las estructuras vasculares del TAC y hacer modelo híbrido. Hay un artículo de la revista española de radiología de Israel Valverde que justo explica también modelado 3D y una de las diapo finales, de la foto final, es un modelo híbrido integrado con las varias informaciones de las varias técnicas de imagen, ¿no? Que esto probablemente será el futuro eventualmente. Y nosotros a ese respecto estamos ya usando muchas veces cuando no te queda bien un estudio y tiene resonancia y tienes otras técnicas, se pueden sumar, se pueden superponer Claro. y puedes hacer la segmentación conjunta con las diferentes técnicas. O sea, que en ese aspecto te facilita bastante el trabajo. Nosotros en este aspecto, en algunos casos, nuestros cirujanos que ya son expertos y saben de qué va cada patología, cada vez piden menos la impresión en 3D
y nos están demandando más la imagen con realidad, con las gafas, ¿no? Con la Virtual. realidad virtual. Entonces esto les permite llevárselo al quirófano, es mucho más manejable, pueden cortar por donde quieren, pueden ver mejor lo que es la cavidad intraventricular y eso, pues el último caso que hemos tenido con unas CIVs muy complejas les ha encantado y les ha sido muy eficiente, ¿no? Por lo tanto, creo que a lo mejor en vez de la impresión en formato manual, quizás vamos a ir tendiendo más al formato virtual, ¿no? Sí, yo pienso que la impresión al final se quedará, como he dicho, Sí. solamente por los casos donde quiere hacer una simulación quirúrgica sobre el modelo, sino realmente con todas las posibilidades que tiene, ¿no? A nivel de realidad virtual, es lo que están intentando desarrollar más también en nuestro centro los cirujanos, por lo que tú dices, ¿no? Lo ven, se lo pueden llevar a quirófano, hacen la prueba sobre el paciente, etcétera, y la verdad que a nivel de coste también es mucho más barato a largo plazo que la impresión. Eso es. Bueno, la verdad es que estamos totalmente fuera de tiempo. Agradecer a Flavio la estupenda charla y también a las expertas su contribución. Y no sé si, Salva, quieres acabar. Sí, bueno, primero de todo, muchísimas gracias, Alberto, por tu excelente moderación. También muchas gracias, Susana, Prat, Eloísa Felío y Monse. Ha sido muy interesante todos vuestros comentarios. Y Flavio, espectacular. Yo creo que hay mucho trabajo detrás de tu presentación, muchísimo, y muchas gracias por compartirlo. Yo creo que lo que nos has dado a todos es consejos si queremos, has demostrado la utilidad de la visualización 3D, nos has dado consejos que fundamentalmente es tener un poco de flexibilidad, es decir, porque tenemos que tener un equipo que haya, aparte de expertos en imagen cardíaca, radiólogos, ¿no? Pues que haya también ingenieros, que haya técnicos, que estén los cirujanos, los cardiólogos, ¿no? Después nos has dicho que hay diferentes técnicas de las cuales podemos sacar la imagen 3D, la eco, el TAC, la reso, después diferentes técnicas para reconstruir, diferentes técnicas para resegmentar, después no solo hay que hacer la impresión 3D, también el modelo virtual 3D, por lo tanto hay que ser muy flexible, ¿no? A la hora de aplicarlo, ¿no? Correcto. No sé si quieres dar un mensaje final a la audiencia, Flavio. Bueno, más o menos lo que tú has dicho, ¿no? Que es mucho trabajo, un trabajo agradecido, que pero ocupa tiempo, pero que aporta mucho, ¿no? A nivel del manejo y de estos pacientes. Por lo tanto, animaros y veréis que os gustará. Perfecto, pues así lo hacemos. Seguro que contamos contigo en futuras sesiones. Simplemente comentaros que el lunes tenemos la sesión de Richard Mas del Hospital Vallebrón, que nos va a hablar de RM vesical y revisión del sistema BIRATS en tumores vesicales. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Gracias, Fabio, gracias, Alberto, gracias, Susana, gracias, Eloísa, gracias, Monse, gracias, Dani. Buen viernes y buen fin de semana. Nos vemos. Un saludo a todos. Gracias. Adeu. Vale, gracias. Luego. Hasta luego. Un abrazo. Adiós.